Hace 15 años este puerto tenía huelgas, equipo viejo y menos tráfico. Hoy en día mueve más de 5 millones de contenedores al año, situándose entre los 5 principales puertos de Europa y el más activo del Mediterráneo. El Pireo es el mayor puerto de Grecia, la principal entrada marítima a Atenas y uno de los puertos europeos más próximos al canal de Suez. Desde Suez, los barcos pueden ir al noroeste a puertos como Róterdam y Hamburgo, que han liderado el comercio europeo por décadas. O pueden parar antes en el Mediterráneo, donde está el Pireo, para carga de China. Parar en Grecia ahorra hasta 7 días de viaje frente a ir al norte de Europa desde el Pireo. Los contenedores pueden trasladarse en tren por los Balcanes hasta Europa Central y Oriental, accediendo a mercados antes dependientes de puertos lejanos. Al ver un mapa, el Pireo no solo sirve a Grecia, también está en la ruta marítima más corta entre Asia y Europa y conecta directamente con el interior de la Unión Europea. Eso lo hace muy valioso. Pero en casi toda la década de 2000, el Pireo no era un centro global relevante. El puerto tenía problemas con infraestructura obsoleta, manejo lento de carga y constantes disputas laborales. El volumen de contenedores era bajo, las navieras elegían otros puertos y la inversión solo cubría el mantenimiento básico. En 2008, el Pireo manejaba menos de 1 millón de contenedores al año, cifra baja a nivel global. Al mismo tiempo, Grecia se dirigía directamente hacia la peor crisis económica de su historia moderna. Y fue entonces cuando China empezó a mirar muy de cerca el mapa naviero de Europa. No fue por debilidad de Grecia, sino por su geografía ideal. La coincidencia de esos dos factores hizo que el puerto del Pireo fuera clave en la estrategia comercial global de China. Antes de que China llegara, Grecia tuvo que llegar al punto de ver la venta del puerto como única opción. ¿Qué llevó a Atenas a eso? Como un puerto estratégico europeo quedó bajo control de una empresa china en la Unión Europea. En 2009 Grecia tenía serios problemas. El endeudamiento y gasto excesivo junto con baja recaudación llevaron la deuda pública a niveles insostenibles. Durante la crisis financiera global, los inversionistas perdieron confianza en los bonos griegos y el gobierno no pudo pedir dinero prestado para cubrir sus gastos. En cuestión de meses, Grecia necesitó préstamos de emergencia solo para seguir funcionando. Entre 2010 y 2018, Grecia recibió más de 260.000 millones de euros, unos 300.000 millones de dólares, en rescates de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pero esos préstamos vinieron con condiciones estrictas: recortar el gasto público, aumentar los impuestos y vender activos estatales. Esto no era opcional. Los acreedores europeos exigieron que Grecia redujera su deuda rápido, incluyendo la privatización de aeropuertos, empresas de energía, ferrocarriles y puertos. El puerto del Pireo, a pesar de sus problemas, seguía siendo uno de los activos más valiosos que poseía el gobierno. Vender una parte podría traer dinero inmediato y reducir la necesidad de endeudarse aún más. En Grecia el plan generó rechazo. Sindicatos alertaron que compradores extranjeros recortarían empleos y debilitarían protecciones laborales. Muchos políticos decían que el país vendía su infraestructura bajo presión, no por elección, y la confianza en el gobierno y las instituciones europeas se desmoronaba. En 2015 Syriza ganó prometiendo frenar totalmente las privatizaciones, complicando la situación. Alexis Tsipras, nuevo primer ministro, criticó abiertamente los planes de vender el puerto. Miembros del gabinete consideraron inaceptable la venta y afirmaron que Grecia no debía perder control de un activo estratégico. Pero la realidad fue que Grecia seguía necesitando el rescate para no quebrar, y la privatización era parte de los acuerdos con los prestamistas europeos. Incluso el gobierno que prometió frenar las ventas tuvo que continuarlas. Vender el Pireo pasó de ser una decisión política a una obligación financiera. Aquí está lo que suele ignorarse. Cuando Grecia puso activos a la venta, pocas empresas occidentales estaban interesadas en comprar en Europa. Los operadores portuarios eran cautelosos, los bancos estaban nerviosos y la crisis hacía que la inversión a largo plazo pareciera arriesgada. China no lo veía así. Beijing vio a un país necesitado de capital en uno de los mejores puertos del Mediterráneo en ese momento. China buscaba rutas comerciales rápidas a Europa. Cuando Grecia buscó compradores, China ofreció dinero, barcos y un plan a largo plazo. China no compró todo el puerto de inmediato. Primero lo evaluó años antes de adquirirlo por completo. El verdadero punto de entrada llegó mucho antes, en 2009, justo cuando la crisis de deuda de Grecia comenzaba a desarrollarse. Ese año, Grecia firmó una concesión a largo plazo con COSCO Shipping, empresa estatal china de transporte y logística.
Según el acuerdo, COSCO recibió el derecho de operar dos de las principales terminales de contenedores del puerto. Durante 35 años, Grecia fue dueña del puerto, pero ahora China controla la mayoría de las operaciones diarias. En ese momento parecía un acuerdo técnico, no un cambio estratégico. El gobierno griego buscaba inversión inmediata sin ceder propiedad, y COSCO quería entrar al Mediterráneo para fortalecer su red de envíos. Ambas partes pensaban que estaban obteniendo una solución práctica para Grecia. COSCO prometió traer equipo moderno, mejorar la eficiencia y aumentar el tráfico en las terminales que habían estado perdiendo clientes. Para COSCO, el Pireo ofrecía algo inusual: un puerto europeo donde podía operar terminales directamente en vez de depender de operadores externos. Eso importa porque a las compañías navieras les preocupa mucho el tiempo de respuesta. Si tus barcos pueden descargar más rápido, ahorras combustible, costos de mano de obra y retrasos en la programación. COSCO invirtió de inmediato. Instaló grúas nuevas, amplió almacenamiento y mejoró el manejo de contenedores. Introdujo metas más estrictas para empleados y gerentes, causando tensión. Los sindicatos se quejaron de que la administración china imponía turnos más largos y reglas de productividad más estrictas. Hubo huelgas y protestas, especialmente en los primeros años de la concesión. Pero las cifras mostraban otra realidad. Antes de COSCO, las terminales manejaban 700,000 contenedores al año. En solo unos pocos años, los volúmenes se multiplicaron varias veces. Las líneas navieras que habían evitado el Pireo empezaron a regresar. Más embarcaciones de COSCO comenzaron a pasar por el puerto. Otras navieras asiáticas siguieron su ejemplo. Una manipulación más rápida reducía costos. El Pireo dejó de ser solo un puerto local y se volvía un centro clave de transbordo en el Mediterráneo Oriental. A inicios de 2010, el Pireo ya estaba entre los principales puertos del Mediterráneo, aunque China aún no era dueña de la autoridad portuaria. Aquí sucedió algo importante. COSCO comprobó que la ubicación, el modelo de inversión y el puerto podían competir con grandes centros europeos si había capacidad suficiente. Así que cuando Grecia decidió más tarde vender una participación mayoritaria en toda la autoridad portuaria, COSCO no estaba haciendo una apuesta a ciegas. Ampliaba el control sobre una operación ya probada y transformada. La adquisición inició con las operaciones, no con la propiedad. Cuando se acordó la propiedad, COSCO ya tenía años gestionando la parte más rentable del puerto. Eso puso a China en una posición muy fuerte. Cuando se abrió la licitación de privatización, COSCO no era solo otro postor, ya estaba operando la mayor parte del negocio de contenedores. Había invertido dinero, equipo y personal, y tenía un plan claro para expandir aún más el puerto. En abril de 2016, la agencia de privatización de Grecia aceptó que COSCO comprara el 67% de la autoridad portuaria de El Pireo por 368.5 millones de euros, 427 millones de dólares. El acuerdo tuvo dos etapas. COSCO pagó cerca de 280 millones de euros, 325 millones de dólares, por el 51% del puerto. Después decidió invertir 94 millones de euros más en infraestructura en los próximos años. Tras esas inversiones, COSCO obtendría el 16% faltante y su propiedad sería del 67%. Esto no fue solo una venta por efectivo, sino un intercambio de propiedad por desarrollo garantizado, lo cual era importante para Grecia. El gobierno podía asegurar a los votantes que no entregaba el puerto, sino que conseguía una inversión a largo plazo que el Estado no podía financiar solo. Para COSCO, tener la mayoría significaba controlar estrategia, precios y expansión, pero vender era políticamente delicado. El gobierno que aprobó el acuerdo había prometido anteriormente detener las privatizaciones. Las protestas estallaron de nuevo, los trabajadores portuarios estaban preocupados por los contratos y las normas de seguridad. La oposición acusó al Estado de vender infraestructura nacional presionado por acreedores extranjeros. Incluso ministros del partido gobernante criticaron públicamente partes del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo siguió adelante de todos modos porque Grecia aún necesitaba el dinero del rescate y la privatización seguía siendo parte de las condiciones del rescate. Tras la llegada de COSCO, la administración portuaria cambió. Con el liderazgo chino, las inversiones crecieron e incluyeron terminales de cruceros, muelles de autos, astilleros y zonas logísticas. China no solo adquirió un puerto de contenedores, sino que transformó el Pireo en un complejo marítimo y logístico. Pronto los resultados fueron evidentes. En 2008, el puerto manejó 700,000 contenedores y para 2014 ya superaba los 3 millones.
Para 2024, el Pireo manejaba aproximadamente 5.4 millones de contenedores por año, y todo esto sucedió dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, utilizando las reglas comerciales europeas y sirviendo a los mercados europeos, lo que nos lleva a ver el panorama general. Para entender la importancia de el Pireo para China, hay que ver cómo mueve mercancías globalmente, siendo el mayor exportador mundial. Cada año, productos valuados en billones de dólares salen de fábricas rumbo a consumidores en Europa, Norteamérica y otros lugares. Costos de envío, tiempo de entrega y confiabilidad moldean las cadenas de suministro, precios y competitividad. Por décadas, la carga china a Europa llegaba por puertos del norte como Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Desde ahí viajaba al sur y este del continente. China cambió la ruta tradicional con el Pireo. Ahora la carga entra por el sur de Europa y sube, en vez de llegar por el norte y bajar. Logra dos cosas: acorta el tramo marítimo y reduce costos de combustible y tiempo de envío, y conecta el sistema logístico europeo a rutas bajo mayor influencia de China. Esto se alinea con la iniciativa Franja y Ruta de China, que conecta corredores comerciales, puertos y ferrocarriles en varios continentes. El puerto de El Pireo es el punto de entrada marítimo de ese corredor a Europa. Las líneas ferroviarias conectan los Balcanes con Europa Central, enlazando puertos con centros logísticos e industriales. No se busca reemplazar los puertos del norte, que siguen siendo grandes y eficientes, pero mover una pequeña parte del tráfico es relevante al hablar de millones de contenedores anuales. Si el 10% del comercio China-Europa pasa por el Pireo y no por el norte, eso altera tráfico, inversión y competencia portuaria. China no controla el comercio europeo, pero ahora forma parte del sistema que lo gestiona. Desde la perspectiva de Pekín, esto disminuye la dependencia de redes logísticas extranjeras. También expande la presencia comercial de China en varios países, en lugar de concentrar el riesgo en una sola región. Para China, el Pireo no es un caso único. Empresas chinas tienen acciones en puertos de Bélgica, España, Países Bajos e Italia, pero suelen poseer menos del 50% y... El Pireo es diferente. Aquí, China tiene una mayoría clara que lo convierte en el puerto bajo control chino más fuerte en la Unión Europea. Por eso el proyecto tiene más peso político que lo que indica su tamaño financiero. La historia solo funciona si Grecia gana. Sus beneficios económicos han sido mayores que los problemas políticos. Al ver el Pireo hoy observas dos historias a la vez. Un puerto que pasó de casi estancado a ser uno de los centros comerciales más activos de Europa y una puerta de entrada clave al continente. Ahora está controlada mayormente por una empresa estatal extranjera, lo que genera dudas sobre influencia, seguridad e independencia política. La verdadera pregunta es, sin la intervención de China, ¿Europa habría invertido lo suficiente para que el Pireo fuera lo que es hoy? ¿O este puerto seguiría luchando bajo la sombra de los gigantes del norte de Europa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.